¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa y nos vamos a enlazar nuevamente con nuestro querido amigo Rafael Casares Ferrer. Ya lo conocen, él está en España, en Granada en estos momentos. Si han visto la anterior entrevista, bueno, ya saben que es escritor y de hecho tiene bastante literatura sobre las casas encantadas, los fenómenos paranormales, es investigador ovni también y me enteré con mucho agrado que es una de las primeras personas o investigadores que ha ejercido el periodismo de misterio con algún programa, ¿no? Que tuvo en Granada uno de los primeros programas de investigación de fenómenos paranormales, que incluso se reseñaban, ¿no? Como comentábamos ya en otros programas en las revistas clásicas, Karma 7, etcétera. Y justo a colación de que ya hemos entrevistado también a Josep Guijarro y nos estuvo hablando un poco de esta literatura clásica, ¿no? De España. Y qué honor, ¿no? Estar hablando ahora también con otro gran investigador que ha sido uno de los propulsores de los programas de misterios. Y bueno, ya está acá. ¿Cómo estás? Bienvenido, Rafael. Pues bien hallado, Rafael. Cuéntanos, o sea, tú tuviste uno de los primeros programas entonces de televisión. Sí, esto era 1989 y comenzaban a existir programas de televisión por cable que en España eso no era común. Entonces, el primer programa que se hizo que no fuera concurso en la TV local era el programa Línea Interior, que trataba de todos estos misterios y hicimos una investigación bastante interesante sobre una chica a la que asesinaron y se llamó el exorcismo del Albaicín. Exorcismo del Albaicín fue el título que en general se dio a conocer por todo el país, porque había sido un crimen muy cruel, entonces lo dimos casi en directo y también comenzamos a ver, hicimos un retrato robot del llamado fantasma de la Diputación, que es el supuesto espectro de un sacerdote que habría vivido en una casa antigua que luego fue sede de la Diputación. Antiguamente había sido una iglesia, anteriormente todavía había sido un lugar de oración musulmana cuando los musulmanes se encontraban en Granada. O sea, era un lugar que tenía, como vamos a hablar ahora después, que se podía constituir como de poder, es un lugar de poder. Entonces, todas las viviendas y casas que se han levantado en esa zona, que es más o menos grande, pues han tenido fenómenos parapsicológicos. Y todo eso lo comentamos en aquellos programas y bueno, guardo un grato recuerdo de aquellas investigaciones cuando éramos más ingenuos, ¿no? Claro, como cuando uno recién comienza, ¿no? Justo sí, estaba revisando también uno de los primeros programas que hice, llegó un investigador que no es español, pero vive en España hace muchos años, que es Aldo Linares. Es de un grupo, es un medium de un grupo que sale en algunas revistas también de Vista de Más Allá. Es arequipeño, igual que yo, pero se fue a vivir a España y ahí hizo una carrera como investigador. Y justo llegó a Arequipa cuando yo era todavía bastante joven, ¿no? Casi niño. Y ya, pues, ¿no? Me veo en esas entrevistas y digo, caramba, ¿no? Me equivocaba en muchas cosas. Y sobre todo, bueno, salvando las distancias, en la época que tú iniciabas las investigaciones paranormales, por ejemplo, que escuchaba mucho que era el año 89, 80 y tantos, sí. Claro, no se sabía, incluso no habían los aparatos que ahora hay tan especializados para captar psicofonías, como estos aparatos electrónicos, digitales, ¿no? Era todo con cinta y era un problemón, ¿no? Sí, imagínate que una grabadora buena era así de ancha y así de gruesa.
había que llevarlo, podía pesar 30 kilos y no tenía batería, se tenía que ir a la red. Ajá. Ahora puedes usar aplicaciones. Hay buenas aplicaciones para captar psicofonías en el celular. Y mira, solo necesitas esto, ¿no? y anteriormente tenías tremendo aparato, ¿no? Tremendos aparatos. Sí. Bueno, muy bien, para comenzar ya con el... Dime. Sugerencias, por favor, házmela. Estoy abierto a todas las sugerencias porque de aplicaciones no entiendo tanto como tú. Ah, ya, sí, claro. Bueno, hay que estar probando, porque al final, bueno, los espíritus, según lo que tenemos entendido, ¿no? Al final es energía, ¿no? Es energía, se manifiesta a través del electromagnetismo, a través de su propia voluntad, y de alguna manera, si el celular también posee, ¿no? Cierto programas sensibles, magnetismos, tiene sensores los celulares, entonces pueden afectar también algún tipo de programa, ¿no? Así que no hay límites, ¿no? No hay límites para comunicarse con el fenómeno. Pero siempre no hacerlo con aparatos un poco análogos es mejor. Pero ya nos vas a explicar tú mejor. Bueno, muy bien, vamos a hablar el día de hoy en este programa sobre precisamente los fenómenos paranormales. Y me gustaría partir con esto, que son los 3 estados de las casas encantadas. Y creo que de ahí ya podemos ir, creo que de ahí se abre todo, ¿no? Entonces, sí. Tú has estudiado mucho el fenómeno de las casas encantadas, de los fenómenos paranormales, pero digamos que has elaborado ciertas ideas o lo has clasificado como para entender cómo es que se produce, por ejemplo, una infestación, ¿no? Hemos visto, ¿no? Casas que de pronto empiezan a suceder poltergeist o alguna otra cosa, pero tú has más o menos determinado una investigación ahí. ¿Cómo va esto? Consideré que después de tantos años hablando con testigos, haciendo investigación en el campo, igual que en el terreno de la omnilogía, esos son misterios y hay que intentar ordenarlos y gramaticalmente tener una estructura común para todos, para que de este modo no haya demasiada confusión, que la puede haber. Claro. Efectivamente, era necesario, después de haber hecho tantas investigaciones, tantos testimonios, pues entonces me sentí que quizá habría que darle una parte teórica, filosófica, que a todos nos pudiera ayudar. Tú has hablado primero por decir, el primer estado, que sería el factor, me parece que es el factor dimensional, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué se encanta una casa, no? O sea, ¿por qué le pasa a mi vecino y a mí no? Con tu permiso, voy a leer parte del libro de casas en... Es un tocho impresionante, pero era el doble. Tengo que decirte que estoy muy descontento por lo que hizo la editorial con este libro, que me lo destruyó internamente, ¿no? Ah, sí. Y además, fíjate, no cobré nada, no. Se quedaron con dinero, destruyeron el texto. Es como si alguien hubiera querido destruir también mi reputación. Pero ¿por qué lo destruyeron? O sea, ¿no salió toda la información que querías? ¿O la han alterado? Me dije que el libro que habíamos pactado era como una especie de guía de los lugares de poder de esta zona de Granada, de la península ibérica. Y cuando ya estaba hecho, que podían ser, que tiene, perdón. Sí, dale. Está bien. Tiene 325 páginas, pero eran más de 400 y algo. Entonces dijeron que lo resumiera, que le quitaran. Entonces la obra propiamente ya no era lo que estaba acordado. Claro. Y luego pues aparecen palabras sin sentido, aparecen párrafos cortados, claro. Aparecen capítulos enteros desaparecidos. Me quedé muy decepcionado, Rafael. Qué pena. Claro, lo hubieran sacado en 2 tomos, pues, ¿no? Mejor, ¿no? Supuesto, si esto es casi una enciclopedia,
Entonces se podía haber sacado en varios tomos y ¿por qué no? Además Claro. le pusieron esta carita que a mí no me gustó. Decía, no, es muy comercial, la carita esta de No, hueso. pero se ve bien, se ve bien. Impresiona, impresiona. Sí, 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 impresiona, Bueno, impresiona. Mm, muy bien. Entonces, mm, ya pues, sí, coméntanos nomás. Entonces, ¿cómo son estos sí, tres estados, no? O por donde quieras pues, empezar. la hipótesis la denominé en su momento que estaba jugando mucho con un factor que son las tríadas mentales, y eso tiene que ver con otra investigación que estoy realizando ya desde hace muchos años Oh, sobre otras dimensiones y cómo están habitadas esas otras dimensiones que existen. Entonces creo que esta teoría de las tríadas y de las dúadas es revolucionaria, pero nadie ha querido leerla. De, literalmente, no quieren leerla. Las veces que yo lo he ofrecido se sienten mal. Entonces, estos tres factores que considero, uno, está relacionado con la geobiología, es muy importante, y quién mejor que tú para poder hablarlo, ¿no? Contigo, que tienes que conocerlo estupendamente por todos los grandes monumentos claro. que tienes de poder visitar. Es una parte geográfica, otra parte telúrica, y como psico-biofísica, por esa tríada, o sea, que tiene que ver con la psique, con la biología y con el mundo físico también. O telúrica también, porque, como hemos dicho, tiene que ver con esas, ahora lo vamos a explicar, esas razones que tiene la Tierra para emitir su propia conciencia, y eso es lo que yo creo, que la Tierra tiene su propia conciencia. Un segundo factor que tiene que ver con la historia, con los hechos sucedidos en ese lugar. Es muy importante, lo llamo la marca. Y luego un tercer factor que está relacionado con el potencial parapsicológico De la persona. o con la estructura psíquica de la persona. Entonces, si quieres te explico un poquito tú, si quieres, me gustaría que comentara lo que Sí, tú conoces. sí. Por ejemplo, mira, lo que me gustó mucho de la primera, que todavía no la has explicado, pero la has mencionado, que es el factor dimensional o el aspecto geofísico, ¿no? De los sitios. Aquí, por ejemplo, en Perú encontramos muchos huancas. Huancas les dicen a unas piedras que son como los obeliscos, ¿no? De los egipcios. Bueno, acá no son tan estéticos, pero son piedras también trabajadas, bonitas y grandes. Y se estaba especulando, ¿no? Que eran como una especie de, tal vez, acupuntura que los incas conocían que debían hacerle a la tierra para determinadas cosas, ¿no? O sea, para una mejor siembra, cosecha. Entonces ellos elaboraban o ponían algunos o sea, no era como monolitos al azar, sino eran como que le hacían así, literalmente, acupuntura a la Pachamama, ¿no? A la tierra. Entonces, eso ya lo habíamos escuchado en algún otro programa con un investigador andino y me pareció wow, ¿no? Y cuando yo lo escuché en tu ponencia, como que había un punto bastante en común, ¿no? Sí, es que la civilización ha sido global. En todas partes se han realizado las mismas técnicas para llegar a los mismos resultados. Por lo tanto, ahora el mundo parece que es global, no sé si para bien o para mal, pero no es la primera vez. En otras ocasiones el planeta ha estado regido por una sola cultura o con algunas diferencias, pero muy similares. Y las murallas de roca que hay en Perú pues son similares a lo mejor a las que hay en Grecia o hay en otras partes del mundo, ¿no? Y esto es por una razón quizá energética. Ahora está en boga la idea de que las pirámides, todo tipo de pirámides que están repartidas por todo el mundo, que el gobierno chino, por ejemplo, no quiera reconocer sus pirámides y las hayan tapado con tierra, quizás no son los primeros en taparla. Los españoles también taparon algunas
pirámides, por ejemplo, en México, ¿no? Que es la más grande del mundo. Y en otro lugar porque molestaba a los que dirigen ese mundo, ¿no? Sin embargo, las pirámides y los monolitos y los dólmenes, los menires, son lo mismo. Quizás esa acupuntura también hace un efecto de emisión de energía. Se puede extraer energía de la tierra, del aire y del resto de los elementos, como decían los chinos en su ciencia milenaria del Feng Shui. Ahí es donde mejor se explica, porque no queda demasiada explicación de los incas, ni de los mayas, ni incluso de los egipcios, pero los chinos lo tienen muy en cuenta. Para construir una casa o una edificación es necesaria siempre una especie de brújula geomagnética que no solo mira a los puntos cardinales, sino que también mira las fallas, las corrientes de energía, y entonces en esos meridianos, como si fuera el cuerpo humano, esos meridianos, los antiguos sabían perfectamente dónde construir un templo, dónde construir las casas, obeliscos, pinchar en un sitio, una energía, quizá una energía que los antiguos pobladores podían utilizar para obtener corriente eléctrica para sus máquinas, para taladrar o hacer el brillo de espejo que hacían en muchas esculturas y piedras. Necesitaban esa energía y quizás la obtenían de una manera libre de la tierra, del viento y del agua. Claro, hay también una ciencia, ¿no? Que es el Vastu, me parece que es, en la India, ¿no? Que consideran que la casa es prácticamente como, o sea, tienes que distribuirla como si fuera una persona, ¿no? Como la cabeza orientada aquí, los pies hacia allá. Sí. Algo así hay, ¿no? Yo pienso que la ciencia original es de la India. Luego en China, como ocurrió con el budismo, claro, tomaron su ciencia ancestral del antiguo paradigma, como es el Tao, o el Dao, y la adaptaron a su ideología, pero originalmente yo creo que lo más antiguo que tenemos ahora procede de la India. Por ejemplo, un swami me comentaba que la entrada de cada hogar tiene que estar pintado de verde, porque el verde da una sensación de naturaleza, de salud, y entonces solamente por los colores de las distintas piezas ya tienen una forma de organizar la casa, como tú muy bien dices, de manera orgánica, de manera como si fuera un ser vivo, que para ellos lo es, y seguramente lo es. Si tenemos en cuenta que los seres vivos o las entidades podrían ser también psíquicas, no solamente biológicas. Entonces sí, efectivamente, en la India es una ciencia que procede del Vedanta y de toda su medicina antigua, y también se tratan las casas. Si una casa está enferma, la gente que habite dentro de esa casa también estará enferma. Entonces, o sea, claro, hay que construir la casa acorde a ciertas normas, ¿no? O a ciertas ideas, pero tú hablabas de que también, o sea, geomagnéticamente quiere decir que la casa podría estar construida. A ver, lo que pasa hoy en día es que generalmente no se hacen estudios para construir una casa, ni siquiera los mínimos. A veces, ¿no? Por ejemplo, te digo, aquí en Perú, de repente allá en Europa es diferente, pero en Perú como que ocurre que hay una invasión hacia un cerro o algo, y de pronto ahí construyen, ¿no? O piden, la gente invade un sitio y pide ahí servicios. Entonces no ha habido como un estudio geológico, ni siquiera como para decirte, oye, ahí no construyas porque el suelo es fofo, si hay un temblor, un terremoto va a desaparecer. O sea, ni siquiera hay, a veces, ¿no? En algunos sitios ese tipo de digamos, de estudios. Ahora, peor aún, ya si hablamos de estudios geomagnéticos, o sea,
¿cuáles serían los, para que nos expliques, algunos desórdenes geomagnéticos que podrían influir al momento de que uno construye en generar cierta perturbación, ¿no? En España ocurre igual, ¿sabes? Construyen urbanizaciones llenas de casas unifamiliares en una rambla que es el lugar natural por donde el agua, cuando se descarga una tormenta, transcurre, ¿no? Si Claro. quizás hay ciclos de tormenta y a veces se da cada 10 años, cada 15 años, distintos ciclos naturales. Entonces lo que pasará es que la naturaleza se abrirá paso tarde o temprano y arrasará con todo lo artificial que no haya respetado esas leyes del clima, de la naturaleza. Y lo mismo ocurre con estas perturbaciones que puede haber geomagnéticas, porque en eso el Feng Shui es muy claro y divide la tierra, el aire, el agua que transcurre por debajo de la tierra, donde se edifica, y en eso está el tercer factor, me parece que era el de la marca que queda ahí histórica, y ahora veremos que hay lugares de poder negativos y lugares de poder positivos. ¿Y en qué se pueden diferenciar? Pues podemos dar ahora unas pistas. Bueno, pues los chinos hablaban de que hay unas venas en la Tierra que están divididas en 5 direcciones. El dragón azul, el tigre, la tortuga, el fénix. Lo dividen en 5 direcciones. Y es como los 5 elementos que ellos consideran. Y estas corrientes de agua sobre todo, y quisiera hacer hincapié, si me permite, en una cuestión que se trata en este libro y en el anterior, escrito en 1998, bueno, con investigaciones de 10, 12 y más años, pero se habla de la importancia de las corrientes subterráneas de agua para explicar las casas encantadas. Entonces, que yo sepa, el primer libro que habla de esto son los que yo escribí, porque me pareció muy importante coordinar la ciencia antigua, que sigue siendo ciencia, aunque sea de otro paradigma, con lo actual. Entonces, las corrientes de agua siempre han sido muy importantes para la filosofía hindú, para la china, y estoy seguro que la antigua mexicana y la peruana y la española también. ¿Qué pasa? Que si construyen encima de un cementerio, ya vimos en la película Poltergeist de Spielberg, que siempre suceden cosas desagradables. ¿Por qué? Porque se ha creado una marca negativa en ese lugar de poder. Sí, esa sería ya, o sea, el primer estado, que es el factor dimensional, va tocándose ahí un poco con ya la marca, ¿no? O sea, que estos sitios geomagnéticos... Todo hay conexión, con todo hay conexión. Claro, estos sitios geomagnéticos van a ir capturando estas energías, ¿no? La segunda hipótesis, que era relacionada con la impregnación, con la historia, tiene que ver con eso. Por ejemplo, en un lugar donde haya habido batallas, sangre, asesinatos, crímenes, suicidio, todo esto hace que ese lugar, que no solamente se perturbe a las personas, sino que también el propio lugar quede marcado por ese suceso, pero no porque sean especiales, sino porque son muy intensos emocionalmente, ¿no? Al ser muy intensos, quedan atrapados, grabados en algún tipo de materia que creo que es las corrientes de agua, corrientes subterráneas de agua, las bolsas que a veces quedan debajo de las casas de agua, la piedra
y la madera, generalmente, que son precisamente los elementos de los que hablan los chinos en el Feng Shui. Entonces, ese agua, para mí, tiene una memoria, posiblemente hay que investigar más en eso, pero tienen una memoria donde quedan reproducidos esos hechos, quedan grabados en la piedra también. Y de esa manera el lugar queda confeccionado como si fuera una grabadora de video de esas antiguas que tenían unas cabezas magnéticas que alineaban las partículas de hierro de la cinta de un modo específico para grabar un sonido o una imagen. Pero en este caso no solamente pueden grabar un sonido y una imagen, sino que también pueden grabar emociones y hasta pensamientos primitivos, ¿no? Pensamientos muy básicos, no demasiado elaborados. Y ahí, si quieres, podemos entrar un poco en la diferencia entre espectro y fantasma, pero todos estos lugares habitados por espectros han sido grabados en la tierra, y personas sensibles en determinado momento establecen contacto con esa casa o con la energía o frecuencia de esa casa o de ese lugar de poder, y entonces perciben cosas que otras personas menos sensibles o que no estén en un lugar de poder no pueden recibir. Por lo tanto, es invisible. Claro. O sea, yo tenía un amigo que alguna vez le pregunté, que es también investigador, bueno, aquí de Perú, y me decía, Rafael, bueno, tú nos vas a explicar ahí esto bien, ¿no? Pero él decía esto, ¿no? Que el espíritu no era lo mismo que un fantasma. Porque el espíritu, con él te podía decir cosas, ¿no? Se te parecía tu abuelo y te decía dónde está enterrado algo o dónde está ¿no? la herencia. Mientras que un fantasma, él me decía, simplemente es como una suerte de proyección que ha quedado grabada ahí en el ambiente y todo el tiempo va a ser lo mismo. Por ejemplo, si se suicidó, tú vas a ver una figura de una persona que sube unas gradas donde ya no hay gradas y se vuelve a suicidar. Y eso se ha visto en las películas. Entonces serían dos tipos de entidades. Pero bueno, acá hay hay una confusión, no sé si es confusión o tú lo manejas con otro tipo de terminología, pero al final es lo mismo, ¿no? Una energía que repite nada más, que no tiene conciencia, o es algo muy básico, y otra que de pronto sí tiene un poquito más. O sea, tú hablas de espectro y fantasma. Entonces sí sería bueno que nos expliques esto. Bueno, espectro, porque tiene que ver con lo que científicamente se llama el espectro de la luz. Por ejemplo, de la luz del sol, que tiene una rayita, una frecuencia realizada por los minerales y metales que está compuesto, de donde proviene esa luz, por ejemplo, en el sol o una estrella lejana. Entonces, ese espectro que proviene de los antiguos espectros, espectros y lemures, que los romanos ya establecían, que había en algunas casas, yo lo he considerado como la grabación de video emocional que hemos dicho antes. Es por llegar a un acuerdo, ¿no? Interesante, sí. El fantasma sería el que tiene un poco de inteligencia, pero como ahora veremos, no es una inteligencia total, es una inteligencia parcial. No se puede discutir con un fantasma de filosofía, o a lo mejor con un espíritu, sí. El fantasma tiene un poco de conocimiento de lo que fue y algún tipo de inteligencia primitiva, pero no es el ser que falleció, que se conoció antes de la muerte. El espíritu sí podría ser perfectamente la entidad superior del ser, ¿no? Se llama también chispa en esoterismo, se le llama de manera, ¿no? Entonces este fantasma sería un ser intermedio, semiartificial, mental, de una tecnología mental,
podemos hablar de los tulpas o formas de pensamiento o egregores, y estaríamos en esa situación. O ya el espíritu, ya tendríamos que hablar un poco de misticismo y estaría en otra dimensión mucho más superior que la nuestra en vibraciones, y la inteligencia que procesa es la de su zona de hábitat. Si es muy superior, pues entonces se podrá hablar de filosofía, de misticismo, serían grandes maestros. Entonces un espectro simplemente sería como ver una película del pasado. Alguien de pronto mató a alguien en el lugar era, como ya lo hemos dicho en la primera hipótesis, tenía un factor geofísico apropiado como para que ahí se den ciertas condiciones para que esto se pueda registrar, se registra esa emoción, ese asesinato, digamos, que ha ocurrido. Y de repente también dependerá de la persona que puede, de pronto hay personas mediums, ¿no? O personas que tienen cierto tipo, tú le decías, de telergía, no sé si estoy, no estoy diciendo bien el término, pero bueno, la persona puede ver... La telergia es una forma de denominar a esta energía que tiene el ser humano, y se la ha llamado de muchas maneras en todas las civilizaciones. Prana en la India, Chi en China, Ki en Japón. También sé que en Perú había una forma de denominarlo, pero ahora mismo se me ha olvidado. No sé si es tiene una Q al principio, no sé si es Keipo, es quizá el ombligo del mundo, ¿cómo se dice? El ombligo. Ya no. En Inca. Bueno, le dicen Cusco, no, pero... Yo creo que Cusco es el lugar, pero es porque es un lugar central de esa energía. Todas las grandes culturas, absolutamente todas, tenían un nombre particular para esta telergia. Ya, ok. Bueno, entonces eso sería un espectro, no simplemente como que estás volviendo a ver la película. Y luego vendría ya lo que es el fantasma. Ahora, qué curioso lo que me dices, o sea que una cosa puede ser ver el fantasma en los castillos de Inglaterra del 1800, el fantasma de tal condenada, de tal, ¿no? Y otra cosa, ¿y hasta qué punto ese fantasma es un egregor, ¿no? O sea, ¿es lo mismo un fantasma que un egregor o están en ese mismo nivel? Yo creo que están en esa frecuencia, pero sí pudiera ser confundido. Cuando muchas personas se ponen a orar o a concentrarse en un solo pensamiento, en un Dios, en un ángel, en un santo, están creando de materia sutil o materia psíquica una entidad. Si hay personas que han estado llorando mucho a su ser querido fallecido, o algo de este modo, están creando en ese momento en algún lugar una entidad artificial mental. No tiene por qué ser constituida nada más que por pensamiento, que para mí son también materia sutil, pero como hablamos en el otro programa, que vivíamos, según los antiguos indios y lamas, en un universo cerrado del que nada puede escapar, y es un universo material, en el samsara, pues del mismo modo todo está constituido por distintos grados de materia, y cuando se llega al espíritu superior, que algunos pueden llamar el absoluto, no me gusta llamarlo Dios, porque es una palabra... Por un pequeño inciso, me gustaría comentar de dónde procede la palabra Dios. Sí, está bien, claro. Hay que diferenciarla de la de Dios con mayúscula y Dios con minúscula. Dios procede de una transformación de la palabra, que voy a hacerla al contrario, primero la más cercana y después la más lejana. Bueno, Dios en latín es Deus.
Eh, esa es la que nosotros podemos conocer, y en algunas oraciones incluso puede venir Deus. Pero Deus viene de Zeus. Claro. ¿Y cómo se presenta a este Dios con mayúscula, que dicen con mayúscula? Lo representan un señor con barba blanca, con una túnica, sentado en las nubes, y a veces con un rayo. Zeus, Júpiter, porque eso la Iglesia dice sobre todo que es apostólica y romana. Roma, o sea, nunca ha dejado de ser romana, de ser en el fondo una transformación de la Iglesia o la religión romana. Claro. Entonces, si decimos Dios inconscientemente, estamos viendo este señor con barba. Sí. Lo estoy viendo ahorita. Claro, sí, y si te dijera, no lo puedes ver, también lo verías. Claro. Porque es la concentración de mente. Eso también es una egregua. El absoluto para mí, es decir, el ser supremo en todos los universos y multiversos que puedan existir, tiene una parte de nosotros, de todos nosotros, y también este ser absoluto está por encima de cualquier pensamiento. Es absolutamente imposible de imaginar. Yo he tratado de darle forma a través de ese pensamiento de que es siempre lo supremo. Todo lo que tú puedes imaginar está muy por encima, porque está en unas dimensiones que no son dimensiones. Ya no es materia, es otra cosa muy superior. Y los dioses con D minúscula, que podrían tener que ver con los espíritus o con los extraterrestres, provienen de otra etimología distinta, aunque han convergido en la misma palabra. Yo no sé con cuánta intención. Los dioses provienen de la palabra en sánscrito div, D-I-V, que de la que también proceden palabras como divino, luego Deva, que es el nombre de Dios de los dioses en la India, y Div significa los brillantes. Entonces, divinos o seres brillantes. Entonces, divino es Dios con D minúscula. Pero si estás imaginándote al Señor con barba, que posiblemente exista, entonces es Dios con mayúscula, Zeus Júpiter. Perdona si me he ido un poco, pero está creo que claro, por eso decimos ve con Zeus. Ve con Deus, sí. Ve con Dios. De ahí viene. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, estamos siendo ahí paganos. No, al contrario, estamos diciendo que el paganismo, okay, y la religión más extendida en nuestros países tiene un fondo común. Un fondo común, ok. Perfecto, entonces tenemos, qué interesante, ¿eh? Entonces, mira, ya hemos hablado de los espectros, de los fantasmas, de los espíritus. Entonces hay una serie de entidades. Ahora, esta serie de entidades se relacionan con este tema porque, claro, o sea, podrían aparecer dentro de un hogar, ¿no? También, ¿no? Me imagino. Hay una infestación, hay un problema, y en una casa, por un tema geomagnético, aparecen estos seres. ¿Y cuál sería, digamos, el tercer estado que tú propones, como ya para terminar de entender por qué se presentan fenómenos paranormales en una casa? Aquí lo explico en el orden que luego se me olvida, que tiene que ver con el potencial parapsicológico de estas personas, ¿no? Son las facultades que tienen estas personas, que yo denomino personas foco, que materializan, de alguna forma tienen la capacidad de materializar esas percepciones, de hacerlas visible, audible
perceptibles por un ser humano. Entonces, esos tres factores son los que gobiernan el por qué y el cómo aparecen las casas encantadas. Acá le decimos personas antena. Antena. El mismo contexto me parece muy bien, sí, porque es lo mismo. Lo del foco yo lo visualizaba de la siguiente manera, como esto, ¿no? Como una lupa. Pones una lupa frente al sol y entonces concentra todos sus rayos en un punto y pueden llegar a quemar el papel, ¿no? Lo de antena también me parece genial. Aceptaría otras cosas, incluso creo que puede haber diferencias. El foco sería que muchos de estos rayos o fenómenos distintos en un momento dado se concentran en un punto, y ese punto focal, pues puede ser la mente de una persona o una casa encantada. O sea, lo que no comprendo, yo pensé cuando decías lo de foco, que como un foco atrae las polillas, ¿no? De pronto que esta persona puede atraer también egregores, fantasmas, incluso espíritus que quieran hablar con ella. Y es como cuando uno va a una investigación paranormal y a veces tú vas y, oye, no pasa nada, llámalo a tu amigo, a tal, siempre que venimos con él, algo pasa. O a veces nosotros hemos llevado a una amiga, ¿no? Nosotros tenemos una amiga, una chica, con la que cuando la poníamos al costado nuestro, habían psicofonías, todo. Ella se iba y era más difícil, ¿no? A veces íbamos puros hombres y nada, ¿no? Y a veces íbamos con una chica, e incluso mencionaban su nombre. Entonces, pero ¿hasta qué punto la persona misma es la que, esta persona antena o foco, es la que puede crear el fenómeno, ¿no? Porque una cosa es que lo vea y otra que también lo pueda crear ella, ¿no? Inconscientemente, tal vez. Inconscientemente, lo he visto en muchas ocasiones y, como tú dices, generalmente con personas del sexo femenino que son mucho más sensibles. Son capaces de materializar en psicofonías, por ejemplo, en fotografías paranormales que aparecen extras en la fotografía cuando luego la visualiza y dice, esto no estaba aquí, ¿esto qué? Mira, últimamente en los últimos años con la llegada de los celulares he estado viendo las fotografías que salen con los celulares, ampliando zonas muy pequeñas y aparecen cosas verdaderamente increíbles que no te lo pueden imaginar, auténticas escenas de película en miniatura. Pero eso siempre con mujeres, la mayoría de las veces. En alguna ocasión tengo un amigo que es randomante, que utiliza las varillas y también consigue buenos resultados, pero generalmente son mujeres. Y yo creo que es una capacidad de materializar esta energía que ellas ven, ellas perciben inconscientemente y por lo tanto pueden ser externas o internas. Si son externas, como tú dices, será el foco que atrae a las polillas. Si son internas, entonces que están creando su propia realidad. Lo has mencionado ahorita, pero para volver un poco más en esto, que le interesa, me imagino, a la gente, los fantasmas que siempre son, o la mayoría de veces son psicópatas. Eso me he ido dando cuenta con el tiempo, cuando hablando con testigos, me decían las conversaciones que han podido tener con un fantasma. Claro, si una persona vuelve del otro lado, yo creo que lo más importante es preguntarle cómo es ese otro lado, generalmente. Pero estas personas que se aparecen como fantasmas, como seres que dan mucho miedo, en primer lugar son conversaciones muy, muy básicas. Intentan darte miedo con alguna palabra, intentan decirte, no sé, generalmente buscan el miedo. ¿Y para qué ese miedo? ¿Para qué sirve ese miedo? Pues para alimentarlo.
Y voy a decir por qué, ¿no? En muchos casos es así, no en todos, ¿eh? Pero en muchos casos lo que buscan es el miedo. Hay una peliculita muy interesante, creo que se llama Monstruos S.A. Es de Pixel, que luego fue comprada por Disney. Como todo lo compraron. Entonces, no era solamente una película de dibujos animados, era una película donde había un fondo muy, muy fuerte, porque los monstruos en su mundo lo que hacían es aparecerse dentro del armario de la habitación, de la alcoba de una niña, o de los niños en general, y luego darles un gran susto, y cuando llegaban a su mundo lo que hacían era pues saber quién ha conseguido más energía de los niños, dándole miedo a los niños, y entonces con esa energía el mundo de los monstruos iba creciendo, iban teniendo su luz, sus máquinas, todo aparentemente con una ideología de monstruos para los niños, pero el fondo para mí es significativo. Nos dicen la verdad a través de la serie y de las películas, por eso lo menciono tanto. Antes era a través de los libros, pero ahora es a través de series, películas y videojuegos, donde nos tienen que ofrecer, para poder engañarnos, determinados seres, tienen que ofrecernos un pacto, y el pacto es que van a decir la verdad, pero no dicen cómo la van a decir, no te la dicen directamente. Dicen, no, nosotros hemos dicho la verdad a través de estas películas, de estas series, de estos videojuegos, y ya no dan más explicaciones. Nos comprometimos a decir la verdad y la hemos dicho, solo que tú te has creído lo que nosotros hemos impuesto de que es una cosa para niños, una tontería. Interesante, ¿no? Sí, tiene mucho sentido. Y ya que estás hablando de eso precisamente, sería bueno también comentar sobre algo que también has tocado mucho y que la gente está hablando ahora más, que son los famosos, yo no sé hasta qué punto es lo mismo, ¿no? Los egregores y los arcontes. No sé si has oído sobre esta corriente de los arcontes, que ya todo el mundo está hablando de los arcontes, como que se ha redescubierto en los últimos, 5 años, se está mencionando muy fuerte, de que incluso ya te están diciendo algunos chamanes, algunos maestros, que Jesucristo es un arconte, que Jesucristo, o sea, digamos que, imagínate que no hubiera existido Jesús, ya, que algunas teorías de conspiración que dicen que no ha existido eran ciertas, pero tú cuando mueras, o es más, en algunas visiones lo vas a ver, pero ¿por qué lo verías si no existió? Y estos chamanes, esta gente te dice, no, es porque tú has creado esta figura. De repente Jesús existió y está en otra dimensión, pero el Jesús que se nos aparece, que a veces algunos videntes lo ven, o que cuando las personas mueren lo logran ver, es un egregor en realidad, es un arconte. Y así como esos hay un montón de arcontes. Sí. Yo creo que el Jesús histórico existió y era un maestro espiritual, pues del mismo grado que Krishna 2500 años antes, y Buda 500 años antes. Era un gran maestro, eso no me cabe duda. Perfecto. Bueno, pero es personal, esto es una creencia personal, no tengo pruebas, porque desde el punto de vista objetivo de los textos no existen referencias de Josefo y poco más, ¿no? Poco más, claro. Pero en otras religiones, cuando uno fallece no ve a Jesucristo, y eso es muy interesante, porque puede sacar muchas conclusiones. Claro. Verás a los santos budistas, que Buda está por encima ya de cualquier limitación porque ha trascendido la materia, el samsara. Él ha salido del samsara, pero otros grandes maestros se quedaron en este mundo con el objetivo de guiar a las personas, y en este caso se llaman bodhisattvas. Entonces los bodhisattvas de alguna forma dicen, bueno, sí, este mundo, aún las más altas dimensiones, son
desagradables para nosotros, pero nos quedamos en ella para poder ayudar a los seres humanos a trascender el samsara, el universo de materia densa o sutil. En India, pues también se aparece Krishna, su profeta, su mesías particular, que es una emanación de Vishnu, es un hijo chocante de Vishnu también. Y estoy seguro que los chamanes en su momento, cuando no estaban tan contaminados, pues podrían ver sus dioses, sus antepasados. Efectivamente, si tú crees que no va a suceder nada después de la muerte porque eres, vamos a decirlo, ateo, entonces los testimonios nos dicen que estas personas lo que ven es una enorme oscuridad, pero no creen que haya nada, pues ellos mismos se cierran. Y algunas de estas personas que han vuelto después de un fallo cardíaco, una enfermedad, han pasado por el túnel y luego han regresado, decían que era una situación muy desagradable esta oscuridad, y que ellos mismos se negaban a creer que existía algo, y por lo tanto esa materia no se densificaba lo suficiente a crear sus propios cielos. No había ángeles, no había nada, porque ellos mismos estaban enfocados en que no podía existir y por lo tanto no existía. Es un poco lo que hemos comentado antes de la capacidad de materialización cuando se concentra la mente de las personas. Pero eso no quiere decir que no haya este tipo de ser superiores, maestros. Simplemente es que quizá nosotros solo podemos verlo a través del filtro de nuestra mente, de nuestras creencias, ¿no? Si uno cree mucho en la Virgen María, será la Virgen María la que se aparezca. Pero a lo mejor detrás de esa aparición de la Virgen María hay un espíritu superior de esa aparición, ¿no? Aparición en el otro lado. Digo en las dos cosas, en que el ser humano crea una parte de la realidad, su propio cielo o su propio infierno, y aparte de eso hay entidades que a lo mejor no tienen forma física, pero para que tú los puedas reconocer más o menos lo que son, como guías o gente buena, entonces toman esa forma para que tú lo puedas reconocer. Si aparece una esfera de luz multicolor o blanca, a lo mejor no te dice nada, pero si aparece con forma humana, pues entonces lo reconoce, mira. ¿Cómo hacemos cómo explicamos, ¿no? Este fenómeno tan interesante que se ha visto, de por ejemplo el típico caso, ¿no? Que sucede en un hogar, una familia, en una casa, de pronto empiezan a percibir malos olores o algo, determinadas cosas, se mueven algunas cosas de sitio y puede llegar estos sucesos negativos a un clímax en el que yo he visto, estaba en una investigación involucrado, en el que ves que las sillas, las cosas se mueven con una fuerza impresionante. Generalmente hay a un menor de edad, a veces una niña. En este caso que yo vi, había una niña que ella era, no sé si la perseguían, bueno, había un ser que la quería someter a la niña, pero también había en estos momentos. Entonces, ¿cómo explicamos este fenómeno del poltergeist? Ya que de pronto uno puede hablar de cosas, pero ya cuando uno ve que se mueve por una fuerza invisible, como que buscas, explícame, ¿no? Lo que está pasando. ¿Cuál es esa explicación? ¿Por qué se mueven las cosas? Si quieres te hago brevemente una unión con el tema extraterrestre. Y en el caso de las abducciones también son niñas. Está bien, sí, también, sí, dale, sí. También son niñas, la mayoría, no digo todos, pero la mayoría de los casos. Entonces, es cierto que las niñas, sobre todo si ya empiezan a adquirir una serie de hormonas, si están en la preadolescencia y cambian sus patrones de pensamiento como los tenían hasta los 7 años, que dicen que es una edad de 1 a 7 sagrada, porque puedes hablar con tu guía, tu amiguito invisible, con que puedes ver las hadas en el bosque, y a partir de esos 7 años se cierra la percepción. En esoterismo dicen
que es porque cada 7 años cambiamos por completo, no solamente todas las células del cuerpo que se renuevan, sino que también vas cambiando tu aura y tu cuerpo sutil, ¿no? Entonces, de 1 a 7 años, el cuerpo sutil que el niño tiene es el de la tierra, el propio de la tierra, y está muy en sintonía con la tierra, es muy chamánico el niño, ¿no? Y cuando ya empieza a tener el suyo particular, a partir de los 7 años, ya empieza a adquirir cada 7 años un cuerpo sutil, primero cuerpo astral, después cuerpo mental, y pues 7, 14, 21 años, esos son, y hasta el final, quizás hasta que llegas a 49 años, que 7 por 7, 49, se supone que ya tienes todos los cuerpos sutiles que dice el esoterismo. Y en cada época suceden una serie de cosas. También es verdad que a las personas mayores, sobre todo mujeres mayores, también le puede pasar fenómenos de poltergeist. Pero tenemos que tener en cuenta que las mujeres más mayores también están cambiando las hormonas, su cuerpo es diferente, tiene la menopausia y todo esto. Y entonces su capacidad cerebral, de su sistema nervioso, es distinta, y es posible que, bueno, todas las leyendas que hay sobre las abuelas, sobre las brujas que tienen que ser de determinada edad, pues quizás tienen que ver con eso, porque adquieren un poder que a veces solo se puede transmitir a una nieta. Determinados tipos de transmisión iniciática, uno es de padre o madre a hijo, pero lo normal es que sea de abuela a nieta, y la nieta tenga las mismas facultades que su abuela, y no que su madre, que es una transición. Entonces, este poltergeist de estas niñas, creo que tiene que ver con sus pensamientos. Sus pensamientos están hechos un lío, un caos, no saben qué es lo que sienten, lo que ven, qué son esos cambios tan extraños que no saben darle ni nombre. Y entonces esa confusión hace que se genere como una especie de efecto de olla a presión. No sé si vosotros lo decís también, olla a presión, o cacerola de presión, que tiene, se pone a vapor, se calienta una cacerola y tiene una válvula para expulsar el exceso de vapor. Empieza aquello a calentarse, se pone una temperatura y una presión muy grande, y si en algún momento la presión fuera tan intensa que pudiera reventar las cacerolas estas, como ocurría por las primeras, entonces diseñaron una válvula de escape, y entonces comienza la válvula a echar vapor, porque si continúa con esa misma fuerza de vapor, pues se rompe, ¿no? Entonces, si incluso fuera demasiado potente, entonces la válvula es capaz de saltar por los aires y salir un chorro de vapor caliente hasta el techo, ¿no? Pues eso es lo que le pasa a estas queridas niñas, ¿no? Que son una especie de válvula a presión. Se sienten que no saben dónde están ni cómo están, o empiezan a lo mejor a odiar a algún padre o a alguien, no saben de dónde ha venido eso por las causas, y comienzan a emitir telerragia. En vez de vapor, emiten telerragia, y la telerragia pues mueve lugar, hay bolas de fuego, según la energía que estos traumas que efectivamente la preadolescencia está llevando, pues hará más cosas o menos. Pero en cuanto a un poltergeist
Cuando la niña crece, el poltergeist desaparece de manera natural. Aunque es distinto a la psicoquinesia espontánea recurrente, que no se va. Se permanece allí por generaciones. Tiene que ver con los 3 factores que hemos mencionado antes de las casas encantadas, más la mediunidad de las personas que hay en ellas. A lo mejor durante unos años está aquello sin que haya efectos constatables, pero es porque no hay nadie suficientemente sensible como para aportar energía o percibir cosas. Si entra una niña de nuevo en ese ámbito, o una anciana, o cualquier cosa que suceda, que tenga que ver con ella, es posible que se reactive esa psicoquinesia espontánea recurrente y vuelva a surgir esa encantada, la estén recreando. Oh, y mire, hay algo que yo encontré en esta investigación que hice de una casa embrujada, bueno, de un poltergeist, fue que la niña, justo, no sé por qué le hice la pregunta, pero salió, ¿no? Y justo cuando ella menstruaba era cuando el fenómeno alcanzaba un pico, y cuando dejaba de menstruar era cuando bajaba el fenómeno también. No sé si te topaste con esa... Así directamente no, pero me parece muy interesante. Yo he constatado con testigos de estas preadolescentes que dice, todo empezó cuando a la niña empezó a gustarle un niño, los primeros amores, ¿no? O los primeros odios de alguien que no soportan, ¿no? Que no soportan su vida. Tiene mucho que ver con el despertar sexual, por una parte de la gente joven, y por el adormecimiento sexual por las personas ya mucho más ancianas, ¿no? Pero las dos cosas tienen que ver con el nivel de endorfina, de neurotransmisores en el cerebro. Pienso que es ahí donde se genera la mayor parte de las cuestiones. Luego son capaces de acceder a otra realidad y atraer a otros seres, sí. Y muchas veces, si su grado es bondadoso, pues atraerán buena gente y verán a la Virgen, verán a los ángeles. Y si se están enrabiando por cualquier cosa, atraerán un caos. En el caso que a mí me tocó investigar, que seguro voy a compartir algunas imágenes de apoyo, muy poco realmente porque no tengo autorización de la familia para pasar imágenes, pero recuerdo que la niña comentaba, esto pasó en Arequipa, en una casa que está en la costa. De hecho, hay un pueblo que le llaman pues Catas, es la ciudad, pueblo de las brujas, ¿no? Y ellos felices, no se hacen problemas, ¿no? Catas. Incluso tú vas ahí a la punta, que así se llama este sector, y tú ves murales así de brujas, ¿no? Pintadas de brujas. Y encontré muchas historias sobre fantasmas, ¿no? Incluso conversaba con la gente del pueblo, y esto al margen de la casa a la que fui a visitar específicamente, que era donde ocurre el poltergeist. Y me cuentan pues que todo empiezan a moverse las cosas, como te digo. Van a ver el video, es impresionante, lo voy a poner. Pero todo empieza porque la niña dice: nunca he sentido lo que es el miedo, ¿cómo me gustaría sentir el miedo? Y a partir de ese momento que ella dice eso, empiezan poco a poco e increciendo, empiezan a ocurrir pues ya lo que van a ver en el video, que se mueven las sillas, se tiran la vajilla, o sea, y esto tenerlo registrado, felizmente gracias a los celulares que llevó la familia se grabó todo, ¿no? Y si no, nadie creería, ¿no? Porque yo les dije, no graben porque seguro el sacerdote o el cura de la iglesia no va a creer, y mejor llévenle un video, ¿no? Y obviamente el cura no quiso ir, ¿no? Y tampoco las brujas, porque les recomendé unas amigas que eran psíquicas, medium, brujitas, ¿no? Y mis amigas me dijeron: no, yo no voy, yo tengo hijos, no, yo no voy ahí. Entonces, al final nadie quería ayudar a la familia, ¿no? Cuando las papas queman, ahí te das cuenta, ¿no? De que tanto medium, tanta bruja, tanto cura, no van. Y seguro lo están viendo. Me he encontrado con eso mismo que tú dices en casi todos los grupos de investigación de fenómenos paranormales y de ovnis y de tal, que
pueden hablar mucho y decir y con mucha fuerza que sí, que esto, pero en un momento dado de que se escuchan ruidos o hay algún tipo de avistamiento, son los primeros en correr. Como la historia que comentaste casi al iniciar este directo, que era la de... Ay, no se me fue el nombre. ¿La prefectura? No, la... Diputación, ¿no? Ahí tú comentabas, ¿no? Que, o sea, tú llegaste a ver esta... Era como una nube que se empezó a formar. ¿Cómo es esta historia? Así brevemente, tal vez. Pues un lugar público donde tenías tú que ir para acceder a documentos estatales y cosas de este tipo. Tenía una antigua base de musulmana, o sea que ahí llevan más de 500 años edificando en esa zona y seguramente muchísimos más. Y empezaban a ocurrir, los negocios ahí no funcionaban. Y siempre había movimientos de objetos, había ruidos, la gente tenía pánico y repugnancia a entrar en este lugar, ¿no? Entonces el diputado que estaba a cargo de ese edificio le pidió a un grupo de aficionados en aquel tiempo, había un medium y otra gente que eran investigadores, le pidió que hicieran 3 días de guarda donde estuvieron y salió una psicofonía bastante impresionante, que es una de las más largas que he escuchado nunca. Aunque tengo que decir que no se hizo de manera correcta con los protocolos adecuados para la psicofonía, porque la cinta no era virgen. Ya podría haber de estas de bobina abierta cintas antiguas, grandes. Entonces una cinta de este tipo cinta de carrete, de carrete, y bueno, pues una gente estuvo en un subterráneo, en un sótano, otra gente subieron arriba, y el medium que había entre ellos, una persona muy especial, en fin, comenzó a ver salir de un pilar de la construcción un chorro de humo espeso, y en el medio de ese humo espeso apareció como un rostro con unas características muy especiales que en el programa en línea anterior que te había comentado estuvo describiendo este medium que se llama Juan Burgos. ¿Qué pasó? Que inmediatamente que empezó a surgir ese humo, vamos a llamarlo humo, podía ser ectoplasma, el resto de los investigadores, los que estaban con el medium, los que estaban en todos lados, salieron corriendo que pitaban, y porque les dio muchísimo miedo. Digo, bueno, estos son los investigadores, ¿qué será de los que no son investigadores? Mira, allí han salido corriendo policías del Estado, policías privados que tenía el edificio. En distintos días allí han pasado cosas, luminiscencias. Una luminiscencia atacó a uno de estos vigilantes de seguridad y dice que lo tenía por el cuello, una esfera azul que lo atrapó y le impedía respirar. Dice que cuando estaba a punto de morir, entonces lo dejó, lo cual me dio una pista que entonces nadie conocía, que era lo que llamamos sombras paralizantes o parálisis del sueño. Es posible que este vigilante estuviera un poquito adormilado y tuviera esa experiencia de parálisis del sueño, y no era dentro del mundo de la Diputación, pero allí han ocurrido fenómenos extrañísimos. Todos los trabajadores conocían, veían cómo
todo estaba lleno de estampitas de santos, ¿sabes? Terrible. Todo estaba porque le tenían un miedo a aquel lugar espantoso, pero ahí se encontraron huesos por doquier, en la base del edificio se encontraron huesos, osamentas de mucho tiempo. Yo pienso que era como el cementerio de la parroquia. Decían, no, es que hay muchos cadáveres de niños, eso es posible que sean de las monjitas. Yo pienso que, para ser sincero, que todas las parroquias tenían en aquel tiempo su propio cementerio particular, no era un cementerio lógico global, sino que ahí morían y lo enterraban, y luego se olvida esto, y hay teorías de peregrinas como eso de los cadáveres de los niños, porque antes morían muchísimos niños de hambre, de miseria, de enfermedades, y si tenían 10 hijos sobrevivían a lo mejor 6. Entonces, en aquel lugar tan especial, tan espeso de esa densidad, allí todo el mundo demostró que hay que tener una pasta especial para ser investigador, ¿no? Hay cosas que te pueden dar muchísimo miedo. Y que nadie se quedó a terminar de verla. El vidente Juan Burgos. Él sí se quedó hasta el final. Él sí se quedó, lo vio por completo y luego desapareció de ese muro. Decía que era una pieza maestra antigua de la antigua iglesia. Y luego, estando en el programa Línea Interior, se recibió una llamada de una testigo, una señora mayor, que quiso hablar con Juan Burgos porque había estado contando todo el caso, y dijo que ella recordaba que había un sacerdote que estaba en esa iglesia, en esa parroquia, y contó la siguiente historia. Te lo digo por si de interés. Este sacerdote recibió una herencia muy importante, y lo que él hizo fue testarla a la gente pobre de Granada, que era muchísima. Y bueno, pues la curia o los jefes de este sacerdote no les gustó eso que había hecho, porque pensaban que ese dinero debería de darlo a la iglesia. Entonces, según esta señora, este sacerdote desapareció. Luego conectamos esto con la psicofonía que se graba ahí en los sótanos, y dice, bueno, lo podéis buscar, psicofonía de la Diputación, esto aparece, y decía algo así con una voz tremendamente fuerte, ronca, de, vosotros, los de la ventanilla, en Viñalá, os arrepentiréis. Esta es una de las psicofonías más largas. Sí, bien larga. Entonces yo pensé, bueno, pues si esto es cierto, podría ser que este hombre, este sacerdote, fuera emparedado. Lo tomaron, lo metieron entre dos paredes y fueron poniendo ladrillos. Digo, bueno, eso de la ventanilla, pues quizá era el último ladrillo que quedaba y que él estaba viendo a la gente que lo estaba emparedando vivo, y lanzó esa maldición: vosotros los de la ventanilla, en Villalao, os arrepentiréis. Y quedó ahí claro, y ese era una impregnación. Una impregnación, claro. Caray, pero para que haya ectoplasma y también se forme, debe haber sido una energía muy fuerte, o la entidad está ahí, ¿no? Todavía, quién sabe. Debe ser una energía muy fuerte, y quizás de alguna forma
si es una psicoquinesis espontánea recurrente, Claro. los trabajadores, las trabajadoras que había allí, que tanto miedo tenían a todos los movimientos, a todas las luces, los ruidos que se producían, el ascensor que subía y bajaba sin que nadie lo llamara, y otra serie de cosas tremendas, ayudaron a mantener esas o activar esa psicoquinesis espontánea recurrente que en un momento existió y que fue bajando de intensidad hasta que volvió otra gente a habitar o trabajar en aquel lugar, y entonces se cargó las pilas ese fenómeno. Qué increíble, de verdad. ¿Qué sería, no? De la Rafael, son especulaciones, ¿no? Sin casuística, pues no, sin investigaciones estaríamos hablando solo de teoría, y qué bueno que tú tienes de las dos, ¿no? Realmente impresionante, y eso nutre más a tus elucubraciones también, ¿no? ¿Por qué no? Válidas, ¿no? No, impresionante. Como cualquier otra. Sí, claro. No, y ha estado genial poder conversar contigo, Rafael. Realmente te invitaremos para seguir conversando. Seguramente hay más temas para poder hablar. Y de repente, para irnos con esta pequeña pregunta, porque ahora en el confinamiento yo he escuchado de que mucha gente está, y antes y también, ¿no? Y es algo recurrente que la gente está sufriendo, ya que lo mencionaste, de estas famosas parálisis de sueño, ¿no? Entonces, de pronto, como para que nos des algún tipo de guía, consejo, qué hacer, ¿no? Ante las personas que están en masa sintiendo esto, quién no lo ha vivido, experimentado, y cómo se puede convivir con esta parálisis de sueño. Sí, yo tuve personalmente, bueno, he tenido más dentro del sueño leves, pero dos fuertes, y estando en un estado donde me vela. Estaba también en la adolescencia, y con unos 6 meses de diferencia entre una experiencia y otra, estaba duerme vela. No voy a relatarla entera, pero sí decir que en un momento dado sentí una descarga eléctrica por todo el cuerpo y me quedé paralizado. Quise levantarme, pero no podía. Quise gritar, decir a mi mamá que viniera, pero no podía hablar. Estaba con los ojos abiertos, o sea que no era ya tanto un sueño, no. En otra ocasión también he tenido sueños lúcidos y es distinto, ¿no? Entonces, era un dolor que te entraba como por el interior de los huesos, por la médula, ¿no? Era fuerte, como una descarga eléctrica. Entonces lo que hice fue echarme al suelo, intentar así con mucha dificultad y lanzarme al suelo. Y lo viví una vez y sin pensarlo lo volví a vivir unos 6 meses después, como para confirmarme de que eso era cierto. No sé hasta qué punto esta parálisis de sueño tiene que ver con algún defecto en el cerebro, que tendré muchos, pero yo diría que la parálisis del sueño puede ser el principio de algo bueno o de algo malo, como casi todo. Si tú tienes miedo, entonces vas a sentir un ataque de pánico. Pero si tú consideras que eso puede ser beneficioso y que te puede ayudar, por ejemplo, a tener un sueño lúcido, dices, bueno, sí, soy consciente de que estoy soñando y de que mi cuerpo está dormido, pero mi mente está despierta. Vamos a aprovechar para hacer un viaje, no voy a hacer un viaje astral, pero bueno, del sueño lúcido se puede pasar al viaje astral. Entonces sí, en ese momento tú te tranquilizas, miras las cosas adecuadamente, con cariño, y puedes pasar a un sueño lúcido placentero e imaginar y sentir lo que tú desees. Claro, eso en el caso de que las cosas no se vayan tornando demasiado oscuras, porque generalmente lo que reportaba, y justo me mandaba un mensaje al WhatsApp un amigo
amigo, sabes que ahorita se ha sentado una mujer en mi cama, ¿no? Eso entre Sí, también gente que siente que se posan en el pecho los animales. O yo tuve ayer, si más no recuerdo, antes de ayer, he visto que ha entrado una mujer a mi cuarto y ha empezado, y ha dicho algo, ¿no? Susurrando, yo he escuchado, ¿no? Ya se despertó, ¿no? Algo así. Y yo estaba como que sí, yo la miraba, pero cuando yo he tratado de con toda mi alma levantarme y todo, yo estaba mirando para la pared, no para la puerta. Entonces dije, ¿por qué miraba la pared? ¿Quién era esa mujer? Y he sentido la voz claramente en mis oídos, ¿no? Y también he sentido, ¿quién no ha sentido esa corriente eléctrica? Como cuando te frotas con la frazada y como que reventara, ¿no? Y también he tenido otra, que se me ha acercado una sombra que pasaba por el baño, se sentó al sí. lado mío, yo no me podía mover, me hice el dormido, ¿no? Porque bien que estaba como que despierto, yo me hice el dormido porque ya la sombra venía a hacerme algo así que yo dije, yo hago como que conmigo no es, ¿no? Entonces la sombra vino, se echó, se agachó y en el oído me empezó a decir malas palabras, a insultar pero con unas palabrotas irreproducibles, ¿no? Y con una voz así, ¿no? Y Uf, conforme él me hablaba, se electrificaba mi cuerpo, ¿no? O sea, sentía eso cuando te frotas pues con una frazal, es la electricidad. Luego como electricidad. no, yo me hice el dormido, ¿no? Pero yo estaba que por dentro estaba rezando y cuando ya se paró y se fue, ya como que no se fue, ya no sé si me desperté o eso. Y creo que esto le pasa a muchas personas, ¿no? Desde que ven la Shadow People y todo eso. Y no sé qué piensas de esto, ¿no? O sea, casi es lo que te ha pasado a ti y le pasa a mucha gente, ¿no? ¿Qué hacer cuando es algo tan negativo, no? Ahí sí ya Sí, como... tranquilizarte porque decía Lawson Rampa, el autor de El tercer ojo y de otros libros impresionantes como La cueva de los antepasados, y muchos. Decía, solo tienes que tener miedo a la hora del viaje astral y todo esto, del miedo. El miedo te puede hacer que tengas un infarto, Oh. el terror, pero si tú no le tienes miedo a nada, las entidades no te pueden O sea, hay que matar tener... ni... O sea, el miedo es lo malo. O sea, la entidad en sí no es mala, sino lo que te hace sentir. Y eso sí puedes controlarlo tú. Sí, porque esta entidad puede absorber esa energía que tú estás enviando de miedo y propiciarla incluso, haciéndote, decíamos, que los monstruos que asustaban a los niños, ¿no? Y eh, estos seres tiene que ver también muchas veces con las abducciones, o se confunden con las abducciones, se confunden con mm, lo que en todos los países pues se llama la bruja que aprieta. Eso en Filipinas dicen la bruja que aprieta y es una bruja que se sube encima de tu pecho. Hay dos sitios que normalmente son más angustiosos, en el pecho y en la garganta. Entonces, estas brujas, estos demonios, estos seres eh, que te aplastan, están en todas las culturas del mundo. Y ahora lo podemos entender porque sí, es como si se abriera una puerta entre el sueño y la realidad y por ahí se pudieran colar las personas o entidades con las que tú estés sintonizado en ese momento, y unas veces puede ser entidades que producen terror y otras veces pues al contrario. Me han contado historias, por ejemplo, que se le aparece una señora muy parecida a la Virgen María, ¿no? Pero a lo mejor no es la Virgen María, es simplemente una figura femenina de otro plano, muy superior, y entonces sientes que emite amor y que te da a lo mejor un mensaje. Estas voces extrañas y terroríficas pues son medios para decirte, con otras palabras, ¡buh! Y dicen ¡buh! Y tú ya el ¡buh! Está muy gastado, ¿no? Entonces pues Ah. a lo mejor otras palabras y tú te sientes mal y ellos dicen sigue dando más leche. Oh, claro, tienes razón, ¿no? Acá, bueno, no acá. En México le dicen cuando se te sube el muerto, ¿no? O se te sube el muerto.
Cuando te aprieta la bruja. Qué interesante, ¿ah? Así. Qué de loco. Sí, 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 sí. La mano que aprieta, me decían a mí de niño. La mano que aprieta. Sí, una mano que decía que mientras estabas dormido te agarraba y te apretaba y te podía asfixiar. Y luego lo he recordado que ese cuento para niños, para asustar a los niños, no sé por qué asustan a los niños, no asustéis a los niños, no es bueno. Pues luego lo he podido compatibilizar con este tipo de historias de sombras paralizantes, que es un tema muy complejo, como para un programón de sombras paralizantes relacionadas con las emociones. Ya. Entonces, mira, mejor lo dejamos para otro programa para no gastarlo el tema y profundizar, ¿no? Vamos buscando más y ya lo diseñamos mejor. Interesante. Si alguno de tus oyentes quiere contarte algún caso, pues lo puedes leer con su testimonio. Ya. Bueno, a mí me han pasado varios, así que conmigo tienes para que me analices. No te digo, a cada rato me pasa y ya. Es que lo que sucedía es que yo tomaba pastillas por un dolor de la hernia. Entonces, estas pastillas, yo a veces estaba recontra despierto, pero la pastilla, ¡pac!, me dormía el cuerpo, pero mi mente no. Y ahí es donde yo me salía del cuerpo con mucha facilidad, ¿no? A veces medio brazo y a veces veía cosas, ¿no? Y de repente también para que nos... Pero claro, esto no es recomendable, pues no se van a estar metiendo pastillas. Yo tomaba por un tema de salud, ¿no? Y parece que me he quedado un poco con ese tema. Entonces, a cada rato me pasa, ¿no? Y ya no me asusto, pero lo curioso en mí, por ejemplo, es que yo me asusto después. O sea, ese rato ya lo controlo, ¿no? Me intento despertar, de pronto muevo trato de concentrarme y mover solo un dedo. Ya muevo uno, ya puedo despertarme, ¿no? Pero después, cuando digo, oye, ¿qué he visto? Y es todo silencio, 3, 4 de la mañana, ahí me empieza a dar miedo recién. O sea, a mí me da ahora miedo al revés. Yo te aconsejo, escribe inmediatamente en que despiertes, escribe toda la experiencia con muchos detalles. Y toda esa energía que tiene, exponla en palabras, con la fecha, la letra, todo lo expone, la hora exacta, cuando comienzas a dormir, cuando te has despertado, todo eso, canalízalo en la escritura, o si quieres grabarlo, lo que a ti te venga mejor. Pero olvida un poco ese fenómeno, pero mientras sucede, no le tengan miedo. No le tengan miedo, y eso es muy fácil de decir y muy difícil de hacer. Lo que dice los San Rampa, acuérdate, solo ten miedo al miedo, porque de otra forma es como te pueden controlar, o tus fantasmas internos o otras entidades, no sabemos lo que son, pero ahí están. Ahí están. Bueno, entonces ya tenemos tema para la próxima vez. Vamos a hablar un poco de los sueños, el viaje astral, los sueños lúcidos, Shadow People, los hombres sombra, y profundizaremos un poco más en esto que lo vive la gente, ¿no? Entonces es algo que lo experimentamos todos y es de interés, pues, para todos nosotros. Y muchos no tienen respuesta, siempre están preguntando a las personas qué es. A mí siempre me preguntan, Rafa, ¿qué es lo que me ha pasado? ¿Qué es esto? Me he soñado. Y es algo recurrente, ¿no? Bueno, muy bien, querido Rafael, muchas gracias por habernos atendido una vez más y por habernos regalado esta impresionante entrevista ¿no? De verdad que hemos tocado tantos temas y espero que a la gente también le haya servido, ¿no? Lo importante es que la gente se lleve esto y le sirva, ¿no? Entonces, gracias una vez más por haber venido. Tú lo has dicho, que le sirva, y que si hay alguna palabreja que no entiendan, pues que la pregunten, y hasta muy pronto nos vemos ahí donde estemos en ese mundo intermedio, quizá. Claro, muy bien. Entonces cuídense, amigos, ya saben, suscríbanse al video, a la página, al canal, y compartan el video si les gustó. Así que, bueno, ya saben, activen también la campanita y dejen los comentarios también de la parálisis del sueño. Vayan dejándolos aquí y los vamos a leer la próxima vez. Bueno, amigos, muchas gracias. Nos vemos.